buenos días, bendiciones para todos. Quiero iniciar dirigiendo una oración por nuestro país, pedir al Señor que Él esté en control, como lo creemos perfectamente, en este proceso de elecciones, de gobierno y todo lo demás, que el Señor reine sobre nuestra patria. Y después de eso queremos cantar juntos, adorar al Señor, pensar en Él y luego meditar en las Escrituras como siempre. Entonces, bienvenidos todos y hagamos esta oración por nuestra querida Colombia. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más a través de este medio virtual, pero congregados en tu nombre. Queremos iniciar orando por Colombia, hoy día de elecciones presidenciales. Por encima de todo lo que podamos ver humanamente, Señor, nosotros creemos, como tu palabra lo enseña, que tú eres un Dios soberano. Y esa es nuestra confianza y por eso te pedimos, por favor, que tú estés en control de toda esta situación, de este día, que traigas paz y seguridad e igualdad, Señor, en medio nuestro, en medio de nuestra sociedad colombiana. Señor, rogamos que tú controles y que tú bendigas nuestra nación, sobre todo que la presencia del Evangelio siga extendiéndose, porque es el Evangelio que puede llegar a cambiar las vidas de cada uno de nosotros, de cada persona en nuestro país. Bendice este tiempo juntos, mientras cantamos, pensamos en ti, adoramos y estudiamos las Escrituras, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Ilumínanos y guíanos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, adoremos juntos al Señor. Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? Muy bien, voy a leer con ustedes un pasaje que se encuentra en Salmos 15, solamente el primer versículo que dice: en esta versión dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Otra versión dice: Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Que esta mañana podamos meditar en este versículo mientras cantamos al Señor. Toda la gloria sea para Él. Que hoy nuestra voz, que nuestro corazón, que podamos expresar a través de estas canciones la gloria para Él, para su nombre, por su fiel amor, su lealtad para con nosotros. Y que esta mañana puedas recordar lo que el Señor hizo esta semana por ti, toda la provisión, cómo te guardó, y que puedas darle gracias por lo que ha hecho. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo. El centro de todo eres Jesús.
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, donde dice hasta el cielo, Cristo se vida eres, sin vida eres, donde dice hasta el cielo, Cristo se vida eres, sin vida eres, donde dice hasta el cielo, Cristo se vida eres, sin vida eres, desde mi ser hasta el cielo, Cristo se vida eres, sin vida eres. Dentro de tu iglesia Jesús, el centro de tu iglesia Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo. Cristo, oh Cristo, solo tu Cristo, Cristo, todo el honor y toda la gloria, Cristo, son para ti, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Cristo, solo te cantamos, Señor, Cristo, tú eres centro, nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro,
Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti. Cantamos a tu nombre, Señor. Te damos las gracias por todo lo que has hecho. Te pedimos que tú seas el centro de todo. Que te reconozcamos a ti como el primero en nuestras vidas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de un hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a los suyos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a los suyos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a los suyos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor,
del Señor. Callen sus casas, que van a alabar el nombre del Señor. Dale la gloria solo a Él. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tú vas en mi lugar, cállate tu virtud, tu vida diste a mí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos colocaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Tú eres quien gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tú más en mi lugar, cállate tu virtud, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tú más que mi lugar, cargaste tu virtud,
Bien, hermanos, seguimos con la reunión. Va, Martín. Bien, ok, muchas gracias a los músicos y ahora quiero pedir el favor a Víctor que ore por las ofrendas y que pueda ayudarnos hoy a probar un medio de la tecnología que puede ser una herramienta muy importante, aún en esta parte de nuestra adoración al Señor, que es la parte de dar. Entonces, Víctor. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en este tiempo, Señor, en este momento en que disponemos, Señor, para honrarte con las ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque a lo largo de nuestra vida, Señor, ha sido tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has provisto a cada una de nuestras familias, cada una de nuestras vidas, en nuestras necesidades, en todo, Señor, lo que compete a esta vida, Señor. Te damos gracias porque hemos visto tu mano obrando a favor de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que todo te pertenece y que todo lo que tenemos es porque tú así lo has querido, Señor. Porque tú nos has dado también talento, Señor, para desempeñar labores y con ello poder obtener el sustento para nuestras casas. Te damos gracias, Señor, y te pido para que si en alguna familia, Señor, hay alguna necesidad, alguna situación apremiante, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos. La palabra dice que no hemos visto justo desamparado. Entonces, Señor, colocamos delante de ti las peticiones de aquellas personas que por algún motivo no tengan trabajo, no tengan recursos en estos momentos. Te pido para que seas tú obrando a esas familias, Señor, y que tu respuesta llegue a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes, Señor, a ser sabios administradores de todo lo que tú nos das. Que podamos, Señor, saberlo administrar para nuestras necesidades, para nuestras casas y también, Señor, para que tu reino sea extendido en toda la tierra, ya sea a través de los trabajos que hacemos en la iglesia o de aquellos hermanos que van a otros lugares o están en otros lugares extendiendo tu reino. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. El número de la cuenta Nequi es 316-691-1317, por si algún hermano quiere poner las ofrendas del día de hoy en esa cuenta. Bendiciones. Perdón, Víctor, ¿quisieras repetirlo una vez más, un poco más lento, para que podamos todos anotarlo? Sí, señor. Es 316-691-1317. Muy bien, gracias, Víctor, muy amable. Entonces ya saben. ¿Por qué no lo envían? Buenos días. ¿Por qué no lo envían por el WhatsApp escrito? El número. Bien, perfecto, vamos a enviarlo. Perdón. Tranquila, vamos a enviarlo. Gracias, Víctor. Vamos a listar nuestras Biblias y nuestras notas y tomar notas. Y queremos entrar en el tiempo de compartir juntos las Escrituras. Así que los que ya tienen sus Biblias listas, por favor, ya saben que hoy retomamos nuestro estudio en el Evangelio según Mateo. Es el primero que encontramos en nuestras Biblias, de los 4. Entonces vayan por favor al Evangelio de Mateo. Y yo no sé ustedes, pero a mí me emociona muchísimo esta serie. Me emociona mucho que estamos
en el Rey encarnado, y ya habíamos visto la genealogía de este Rey que se encarnó. Ahora estamos en el Rey encarnado, pero viene el Rey anunciado, y luego el Rey tentado, y de ahí en adelante todos estos temas me emocionan mucho. ¿Por qué el Rey, el Rey, el Rey? Porque Mateo es el evangelio del reino por excelencia. Tenemos 4 evangelios, 4 relatos de la misma persona, miradas desde diferentes perspectivas. Y este evangelio de Mateo es un evangelio que tiene un enfoque en el reino y en el rey. Más de 50 veces o aproximadamente 50 veces en el evangelio encontramos la palabra reino o la palabra rey, y ese es el énfasis del evangelio. También hemos dicho que el propósito de Mateo, la intención de Mateo, era poder mostrar a Jesús de Nazaret y mostrarle al pueblo judío específicamente que este Jesús de Nazaret era el Mesías, el ungido, el prometido, el Salvador, todo eso prometido en el Antiguo Testamento. Y él quería mostrarles, él es el cumplimiento de todas esas promesas que se hicieron a nuestros padres en el Antiguo Testamento. Entonces, en primera instancia, este es un evangelio escrito para la comunidad judía, pero aquí vi la primera cosa muy interesante. Es aquí en este evangelio que fue enviado a la comunidad judía que nos encontramos relatos como este que vamos a estudiar hoy, que está en el capítulo 2, así que ubíquense por favor en el capítulo 2 de Mateo. Y antes de leer, simplemente recordemos algunas cosas más. Este es el evangelio del reino, pero también vimos en la última clase o en la última charla del reino se ha acercado, que así hemos llamado nuestra serie, el reino se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Vimos cómo el rey se encarnó en la primera parte y él vino a rescatar a su pueblo que lo había rechazado. Entonces el rey que había sido rechazado por su pueblo, después su pueblo estaba cautivo y el rey vino y se hizo como uno de ellos para poder rescatarlos. Ese fue como el énfasis de la primera parte del rey encarnado, como este rey vino para rescatarnos haciéndose como uno de nosotros. Y terminamos diciendo que ese rey encarnado lo hizo de la mejor forma posible. No hubo otra forma en que pudiese haberlo hecho mejor. Y es que él se hizo tal y como uno de nosotros en todas las cosas en las que nosotros enfrentamos en la dureza y la realidad de esta vida en la que estamos. Y dijimos que no había nada que alguien pudiera decirle, tú no entiendes de esto, tú no entiendes de ser desplazado, tú no entiendes de ser pobre, tú no entiendes de estar en dificultades, tú no entiendes de estar bajo presión, tú no entiendes de ser perseguido. Todo eso lo entiende porque pasó por todas esas circunstancias, y terminamos diciendo que por esa razón Él es Emmanuel, Dios con nosotros, porque es como uno de nosotros, aunque Él, por supuesto, es Dios. Entonces ahora tenemos la segunda parte de este rey encarnado, y en Mateo capítulo 2, Mateo sigue contándonos de la encarnación del rey. Así que ubiquémonos en Mateo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el final, hasta el último versículo, que es el 23. Dice el versículo 1, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.
Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Esta historia es absolutamente emocionante en cada parte. Y podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero queremos extraer hoy de este relato de Mateo dos implicaciones de la encarnación del Rey que son muy importantes. Antes de eso, fíjense cómo Mateo constantemente, él está trayendo cosas que sucedieron en el tiempo de la encarnación del Rey, inmediatamente relacionándolas con profecías del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice: José, porque Dios le anunció, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, él dice: para que se cumpliera lo que estaba escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Y una y otra vez él está repitiendo lo mismo, mostrando siempre el propósito del evangelio, que este Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, dijimos 2 implicaciones muy importantes de la encarnación del Rey en el relato del capítulo 2. La primera: la encarnación del Rey fue, es y será universal. Universal. Y eso es lo primero que encontramos acá. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, lo primero que Mateo hace, y aquí les dije, lo primero que Mateo hace es relatarnos la historia de los magos de Oriente, o de los sabios de Oriente, o de los reyes de Oriente, como queramos llamarlos. Siempre hemos escuchado diferentes nombres para ellos. Los demás evangelistas no lo hacen, pero él sí. Y es aquí donde uno ve cómo el Espíritu de Dios, que era el que estaba inspirando a Mateo, aunque el propósito de él era escribirle a la comunidad judía y mostrarles que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, aquí encontramos a Mateo diciendo: un momentito, lo primero que quiero mostrar es que esta encarnación de este Rey era para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los grupos étnicos del mundo, porque ese siempre fue el plan de Dios. Y la forma en que lo hace es contándonos la historia de los magos de Oriente. Primero, algunas precisiones de la historia que yo creo que es interesante e importante entender. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos personajes? No sabemos con certeza, no sabemos con exactitud. La palabra que se usa ahí, que es la palabra magos en el griego, es la palabra es la raíz griega de donde nosotros obtenemos nuestra palabra magos.
pero no indican la clase de magos que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a ver. No, no son esos magos que hacen trucos, que hacen magia, que adivinan, o brujos, no, eso no era en ese tiempo y en ese contexto, no eran esa clase de personajes a los que se está refiriendo. Entonces, ¿quiénes eran? Con certeza y exactitud no lo sabemos. Muy posiblemente era gente muy estudiosa de diferentes ciencias, y usualmente como eran tan estudiados y sabían tantas cosas, eran usualmente consejeros de los reyes en ese tiempo, eran consejeros de reyes. Mire lo que pasó, ellos llegan, son bienvenidos por Herodes, y aparte de eso, Herodes no solamente los recibió, sino que los escuchó y creyó el relato de lo que ellos le dijeron. Entonces ellos no eran para Herodes unos aparecidos, ¿no? Si hubiesen sido gente sin importancia, sin relevancia, muy posiblemente Herodes no los hubiese recibido, no los recibió, los escuchó y creyó lo que ellos estaban diciéndole. Entonces normalmente era gente muy estudiada en diferentes ciencias. Normalmente también eran personas muy ricas y, repito, muy educadas. Exactamente no sabemos quiénes eran, pero esas son las características de lo que esa palabra nos describe en ese tiempo. Esos eran los sabios de Oriente, los magos de Oriente. ¿Cuántos eran? Normalmente se ha escuchado, eran 3, ¿no? La Biblia no nos dice que eran 3, no sabemos cuántos eran. El hecho de que Mateo nos diga que ellos trajeron presentes no significa que porque Mateo nos describe 3 de los presentes, eso será el número de los sabios. No sabemos cuántos eran, no se nos dice. Lo que sí es deducible es que ese tipo de viajes tan largos en ese tiempo, tan difíciles, tan costosos, peligrosos además de todo, no eran realizados por 3 sabios. Esta era una caravana muy posiblemente de 40 o 50 personas que eran encargados de diferentes cosas, de servicios, de cuidar los animales, del agua, de cargar todas las cosas. Entonces era una caravana grande la que llegó, pero no sabemos exactamente cuántos de esos sabios o de esos magos venían. No nos indica la escritura. El viaje sí era un viaje bastante largo, porque dice que eran de Oriente. No se nos da exactamente la ubicación, muy posiblemente de Mesopotamia, que era donde abundaban esta clase de estudiosos, y posiblemente venían de allá. Entonces era un viaje bastante largo y bastantes personas involucradas, pero los 3 reyes magos no eran 3, no sabemos cuántos eran. ¿Cómo se enteraron ellos del nacimiento de Jesús? Estamos hablando de gente que vivía muy lejos, en contextos muy diferentes. Ellos debían ser conocedores de alguna forma del anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento. Hasta dónde ellos entendían eso no sabemos, pero lo que sí sabemos es que entendían que Dios había prometido a los judíos que Él iba a enviar un Salvador para todos los pueblos de la tierra. Ellos lo entendieron, hasta ese punto sí entendieron, y fue cuando decidieron iniciar el viaje. Obviamente Dios estaba detrás de todo esto. Miren la forma sobrenatural que Dios usa para guiarnos, una estrella en el oriente, que fue todo el tiempo guiándonos hasta que llegó a donde estaba el niño. Cuando llegamos a la parte de donde estaba el niño, pues nosotros siempre vemos que los magos llegan al pesebre. No, los magos no llegaron al pesebre o al lugar donde Jesús nació. Los magos, dice el texto, que ellos llegaron y entraron en la casa. Si quieren mirar el versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría, entrando en la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces, muy posiblemente los magos no llegaron el día que Jesús nació al pesebre o a la cueva o al donde el establo o donde sea que el Señor Jesús haya nacido. Sí sabemos que el Señor no nació con comodidades ni nació en una casa porque no había lugar para ellos, pero ellos no llegaron ahí. Ellos llegaron sí a Belén, pero de alguna forma ya José y María estaban en una casa. ¿Casa de quién? ¿Cómo? No sabemos. Están en una casa y llegaron a los 2 años aproximadamente. El niño tenía 2 años
cuando ellos llegaron a visitar. Y es por esa razón, porque tenía 2 años, que Herodes calculó y dijo, bueno, si el niño nacía hace 2 años, entonces por supuesto el niño más o menos tiene 2 años ahora, voy a mandar matar todos los niños de 2 años para abajo. Esa fue la razón por la que él hizo eso. Entonces, sí, esas son simplemente precisiones de la historia que yo creo que son importantes. Dios usó esa estrella, los dio hasta allá, ellos llegaron y vieron al niño, se postraron y lo adoraron. Los presentes también han sido, ha habido muchas versiones de los presentes y son significativos, digámoslo, en el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento. Sí, claro. Entonces, que tiene su importancia en ese lenguaje simbólico, sí, yo no dudo eso. Pero de ahí a que después comencemos a hacer interpretaciones y aplicaciones en nuestro tiempo de cada uno de esos elementos, no creo que debamos hacer. Pero ¿cuál era el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento? El oro en el Antiguo Testamento significaba realeza y divinidad, básicamente. Si nosotros leemos toda la historia de cómo Dios mandó, por ejemplo, construir el tabernáculo a Moisés. Y le dijo, lo harás de madera la mayoría de cosas, pero después la recubrirás de oro. Y esa casa era una casa de oro, básicamente, el tabernáculo, esa tienda. Entonces, en el Antiguo Testamento el oro significaba realeza y divinidad, y muchos dicen que ese fue, que uno de los presentes fue oro, hablando de su divinidad. Es posible, repito, en ese lenguaje. El incienso en el Antiguo Testamento, acuérdense que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había un incensario de oro que tenía que estar todo el tiempo levantando incienso delante del Señor. Y el incienso en el Antiguo Testamento y en la Biblia, en el lenguaje simbólico, se nos muestra como un aroma agradable delante de Dios que sube a su presencia. Y si hablamos del incienso y pensamos en la vida de Cristo, pues tendríamos que pensar en su obediencia, tendríamos que pensar en su perfección como humano, tendríamos que pensar en la declaración de Dios Padre el día que Él fue bautizado, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en Él hallo complacencia, en Él me deleito. Y esa sería como la aplicación de ese incienso, de alguna forma su dependencia del Padre. Y la mirra era un elemento usado para diferentes propósitos, pero mayoritariamente en el lenguaje del Antiguo Testamento era usada para embalsamar los cadáveres de las personas muertas. Entonces la mirra siempre en el lenguaje simbólico ha significado muerte, sacrificio y por supuesto pensamos en su entrega, en su cruz y en su muerte. Si pensamos en ese tipo de lenguaje simbólico de los regalos que ellos trajeron. Pero lo más importante de todo este relato, el enfoque nunca debe ser ni los magos, ni cuántos eran, ni dónde venían. El enfoque es la universalidad de este nacimiento. Y yo creo que es el Espíritu Santo y inspirando a Mateo. Eso es lo que nos quiere mostrar en esta parte de la encarnación del Rey. Este Rey fue encarnado en el pueblo judío, como un judío. Dios lo tenía planeado así, pero obviamente en toda la extensión de las Escrituras vemos que este Rey y la encarnación de este Rey había sido planeada para traer salvación a todas las naciones de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Así lo dice muy claramente las Escrituras en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, miren a Daniel capítulo 7. Dice Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando esta profecía? Obviamente está hablando del Señor Jesús. Y muy claramente la profecía dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas
le sirvieran. Y eso es exactamente lo que encontramos en Mateo, cuando él muestra a esta gente del oriente, que no sabemos exactamente de dónde venían, que no tenían nada que ver con el pueblo judío, nada que ver con el pueblo judío, pero que vinieron buscando al rey que ha nacido. Ellos sabían, el rey de los judíos que ha nacido, pero miren la actitud de ellos, y ahorita lo vamos a ver. Apenas lo vieron, se postraron y lo adoraron en reconocimiento de que este era el rey enviado por Dios, encarnado, Dios con nosotros, para traer salvación. La universalidad de esta encarnación. Un texto también muy importante en Isaías. Miren al profeta Isaías, que habla muchísimo, Isaías, del rey, de su encarnación. En Isaías capítulo 11, ustedes saben que Isaías fue el que aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Jesús, él profetizó: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Entonces, en Isaías 11, en el versículo 10, Isaías dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Gloriosa su morada. Y en muchas otras profecías del Antiguo Testamento aplicadas en el Nuevo Testamento, Jesús es esa raíz de Isaí, que fue el padre de David, y Jesús fue llamado hijo de David en los evangelios, reconociendo que él venía de ese linaje como había sido prometido. Y por supuesto que venía de ese linaje, y Connie nos mostró cuán importante era esa genealogía del primer capítulo del evangelio para mostrarnos que de ahí venía el Señor Jesús como había sido prometido. Entonces es todas estas profecías, y Mateo hablándonos de la encarnación del rey, contándonos la historia de los magos. Muchas veces tristemente nos quedamos perdidos en los magos y cuántos eran y qué trajeron. La importancia de ese relato es la universalidad de la encarnación del rey. Él fue encarnado para todos los pueblos. Uno más que tengo es Gálatas capítulo 3. Si quieren mirar en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, miren la forma en que Pablo lo describe, o la forma en que Pablo habla de esta universalidad de la encarnación. En Gálatas 3, en el versículo 16, dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que Pablo está diciendo en Gálatas es que le pueda decir quién es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo, Cristo. Y por tiempo no podemos irnos hasta allá, pero si ustedes se acuerdan o van a Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios desde el principio le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo dice: la simiente de Abraham es Cristo. Así que en Cristo, como el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, encontramos la encarnación universal de este rey que vino para reinar en todas las naciones de la tierra. Esta salvación es para todos los pueblos de la tierra sin excepción alguna. Entonces, esa es la primera implicación de esta encarnación que Mateo nos presenta. Él nos presenta al rey encarnado, en quienes se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Los estudiosos que se dedican a las cuentas dicen que las menciones del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que encontramos en Cristo Jesús son más de 350. 350 profecías acerca del Rey Jesús que se cumplieron en él. Entonces, la encarnación universal del Rey. La segunda implicación que encontramos en el relato, volvamos a Mateo.
capítulo 2. Es que la encarnación del rey fue, es y será una amenaza para el reinado humano. Una amenaza para el reinado humano, el reinado de los hombres. Y por supuesto, cuando llegamos a Mateo 2, lo encontramos personificado, esta implicación, esta amenaza, en la persona de Herodes, en Herodes. Herodes el rey, Herodes el grande. Herodes fue un rey muy astuto, pero al mismo tiempo sanguinario, absolutamente violento y sanguinario. 2 años antes de que llegaran los magos, Herodes había asesinado a 2 de sus hijos, a 2 de sus propios hijos, porque él consideró que eran una amenaza para su reinado, así que los mandó matar. Aparte de esos 2, cuenta los historiadores que mandó matar a muchas otras familias de él y a otros de sus hijos, porque los veía como una amenaza a su autoridad como rey, a su reinado. Entonces, de esa clase de hombre estamos hablando, de esa clase de hombre violento y sanguinario que mandó matar a sus propios hijos porque consideró que eran una amenaza. Muy astuto, astuto en el sentido de que hizo grandes cosas para el pueblo que gobernaba, porque acuérdense que él era colocado ahí para ser el rey por el imperio romano, para que lidiara con su gente, para que gobernara y reinara sobre su gente, pero era un instrumento del imperio, por supuesto. Muy astuto, les construyó el templo a los judíos y ellos estaban absolutamente felices con su templo. Ese templo gigantesco y lleno de muchas cosas suntuosas para ese tiempo que los judíos amaban con toda el alma, y del templo del cual Jesús dijo no va a quedar piedra sobre piedra, que fue una de sus profecías que se cumplió, por supuesto. Entonces, muy astuto, muy sanguinario. Pero para quien la presencia de este rey, el Señor Jesús, era una amenaza. Este rey divino era una amenaza para su reinado humano. Entonces, cuando nos encontramos a Herodes, hay varias cosas que pueden pasar en el relato. Uno lee el relato y lo único que le queda a uno es, qué hombre tan perverso, tan malo, que quería matar al Señor Jesús. Esa sería una, que para mí sería demasiado superficial, ineficaz. La otra es la siguiente, es pensar en que en Herodes estamos representados todos los humanos, porque la encarnación de este rey divino es una amenaza para todos nosotros que desde Adán en adelante hemos querido gobernarnos a nosotros mismos. Lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice John Piper acerca del pecado de Génesis 3. Él dice que el pecado de Génesis 3 de Adán y Eva, por supuesto, lo que quisieron hacer fue independizarse de Dios. Porque eso fue lo que Satanás, engañándolos, les prometió. Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, ya no van a tener que estar dependiendo de Dios. Ustedes van a poder gobernarse a ustedes mismos. Van a poder reinar sobre ustedes mismos. Eso fue lo que les prometió, engañándolos, y ellos cayeron en esa trampa. Y de ahí en adelante lo que hemos visto es el hombre gobernándose a sí mismo, reinando sobre sí mismo. Pero cuando aparece el Señor Jesús, cuando aparece el Rey encarnado, por supuesto que se convierte en una amenaza para ese reinado humano. Y en Herodes estamos representados, toda la humanidad. Ahí estamos representados todos. Yo creo que la segunda opción de leer Mateo 2, del 1 al 12 y decir, un momentito, en este hombre estamos representados todos los que queremos humanamente gobernarnos a nosotros mismos. Creo que es mucho más profunda, mucho más eficaz, mucho más bíblica y escritural. En el versículo 3 del capítulo 2, dice que cuando Herodes oyó a estos magos que venían buscando al rey de los judíos, que ya nació,
Nació Herodes. ¿Cómo que ya nació? ¿Cuándo nació? Ellos le dijeron, bueno, más o menos los cálculos que tenemos, hace 2 años más o menos. ¿Cómo es que el rey nació hace 2 años? El rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Esa es una amenaza terrible para mi reinado. Entonces se turbó, dice el versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Pero escuchen esto, toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. ¿De qué forma se turbó toda Jerusalén cuando comenzaron a escuchar? Porque en este tiempo era igual que hoy en día, ¿no? No tenían redes sociales, pero me imagino que tenían algo parecido, porque de inmediato se regaba la noticia y comenzó a escucharse. Llegaron unos magos del oriente, vienen buscando supuestamente al rey de los judíos que ya nació. Un momentico, esto para ellos era absolutamente crucial. Muchos de ellos habían estado esperando toda su vida, habían escuchado desde que nacieron del rey que había sido prometido, el Salvador que había sido prometido, y escuchar que ya había nacido y estaba entre ellos. ¿De qué forma se turbó toda esa ciudad? Yo no puedo decir de qué forma la turbó porque el texto no lo dice. Pero es bien interesante que en el mismo texto donde se nos dice que Herodes se turbó, y ahí sí sabemos cómo se turbó Herodes, porque lo vio una amenaza para su reinado, toda Jerusalén con él. Exactamente el texto no lo dice, pero acordémonos que fue sobre esta ciudad y sobre sus habitantes que el Señor Jesús declaró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego Jesús profirió un juicio sobre esa ciudad. Por lo tanto, sobre Jerusalén. Y la otra cosa interesante, si quieren acompañarme, es que aquí mismo en Mateo, cuando vamos al capítulo 27, y lo que yo quiero que hagamos es una relación entre este rey Herodes, lo que produjo en este rey el escuchar de la presencia del rey divino encarnado, que era una amenaza para su reinado, y que yo creo que en él estamos representados todos nosotros como humanidad caída, y la relación entre él y el pueblo que él lideraba, las masas, esas multitudes. En el 27 de Mateo, en el versículo 15, escuchen esto, leamos esto. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, al pueblo. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia los principales y los sumos sacerdotes y todos los fariseos. Pilato sabía. Entonces les dijo a todo el pueblo, bueno, no le dijo a los sacerdotes, no, ni a los principales, él sabía que ellos iban a decir que no. Les dijo al pueblo: como yo les tengo prometido a ustedes que les suelto un preso, el que ustedes escojan. Así que escojan entre Barrabás o Jesús. Eso fue lo que les dijo. Versículo 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y el gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y esta vez ellos respondieron: a Barrabás. ¿Qué vemos aquí? De Mateo 2 se turbaron con Herodes. Específicamente cómo se turbaron en el capítulo 2 no sabemos. Pero aquí es muy claro qué clase de multitudes son estas, porque yo considero que las multitudes hasta el día de hoy no han cambiado. Es una multitud que está a merced de líderes religiosos, políticos y de toda clase, que los usan
para lograr sus intereses. Porque son multitudes que están listas para ser usadas y manipuladas. Entonces Pilato les pregunta, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la multitud, ¿qué decimos? De pronto, muchos de ellos no, un momentito, Barrabás, obviamente sabemos quién es, pero Jesús, y estaba mirando para el lado que alguien les dijera la respuesta. Y por supuesto que estaban presentes los líderes religiosos y los líderes sin perder tiempo vinieron y los persuadieron con engaños, con mentiras, con falsedad, con envidia, con todo lo que ellos tenían, los persuadieron y la multitud en la segunda oportunidad que Pilato les pregunta estaban listos para responder, suéltanos a Barrabás. Porque nadie les preguntó, muéstrame los argumentos para soltar a Barrabás. Si alguien les hubiera preguntado, las multitudes hubieran tenido una sola respuesta. No tenemos ni idea. No sabemos por qué. En una oportunidad anterior hablamos sobre quién tenía más responsabilidad. Si las multitudes inocentes, más que inocentes, responsables, negligentes, yo diría que es la palabra más correcta. Las multitudes negligentes, perezosas, que solo piensan en ellas mismas, que solo piensan en lo pasajero, en lo terrenal, en lo fútil. Alguien diría, hablando de nuestro contexto, que solo piensan en fútbol y en Teo, y eso es todo lo que piensan. Yo estaba, perdón que haga este paréntesis, yo estaba pensando el día de hoy en las multitudes que están saliendo hoy para escoger gobernante en nuestra nación. Es muy posible que estén muchos de ellos en la misma condición. ¿Por qué van a escoger ese gobernante? No sabemos muy bien. Escuchamos, nos dijeron, nos persuadieron. Creo que tienen igual de responsabilidad los líderes engañosos, manipuladores, malvados, que utilizan artimañas de engaño, de mentira para persuadir a las multitudes de hacer cosas tan atroces como esa. Entregar a un justo. La misma esposa de Pilato le dijo, no te metas con ese justo. Y las multitudes simplemente estaban listas para que alguien les dijera qué hacer. Y los líderes religiosos las engañaron, las persuadieron. No fue difícil. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Y tenemos que obviamente referirnos al contexto de todos aquellos que conocemos la verdad, que supuestamente debemos conocer la verdad. Estaba escuchando hace 2 semanas una frase de Paul Washer que dijo, uno de los serios problemas que tenemos hoy en día es que tenemos millones de evangélicos que no conocen el evangelio. Y yo creo que es verdad. Este rey encarnado es una amenaza para el reinado humano. Oh, pero un momentito, volvamos a Mateo 2, porque nos encontramos con que este rey malvado, hipócrita, astuto, miren la actitud que muestra, la actitud hipócrita y mentirosa del rey frente a los magos. Versículo 7, Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y sin decirles, muy posiblemente estaba pensando, 2 años, bien, voy a mandar sacrificar y masacrar a todos esos niños que hay en esa región, en Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo, voy a mandarlos a matar a todos. Pero a ellos en el 8, enviándolos a Belén, les dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y ¿qué? Y lo adore. Lo adore. Lo adore. Esa no era su intención, por supuesto, pero era la intención que supuestamente mostraba, por lo menos la que le mostró a los magos, la actitud hipócrita, la intención del rey humano, que al ver
amenazada. Su autoridad sobre sí mismo, sobre el pueblo que reina, al ver amenazado su reinado, su única otra intención es acabar con su contendor, acabar con esa amenaza, matar al rey divino, matar al niño que nació. Porque eso es lo que pensaba hacer. Pero repito, nosotros no podemos simplemente decir qué rey tan malvado, pase la página. No, 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 no. Ahí estamos representados todos nosotros como humanidad. Y cuando pienso en la intención hipócrita de ese rey, pienso, por ejemplo, en la actitud católica de tener al rey en las entradas de las casas como celador para que cuide sus propiedades. Y en estas semanas, no sé, a veces uno es más consciente de algunas cosas que otras. Entonces, en estas semanas nos hemos detenido con Connie a mirar en tantas casas como tienen una figura de yeso representando al Señor, o a el bebé, o a su mamá, lo que sea, como celadores en la entrada para que les guarden la casa. O la actitud evangélica de tenerlo como un cajero automático, para que cuando a mí se me ocurra o necesite, obtenga de él dinero, salud, riquezas, beneficio, poder y hasta prosperidad en el amor. Es que no estoy mintiendo. Para eso nos encarnó el Rey. Y lo dijimos la vez pasada. A nosotros nos es difícil entender el reinado, porque nosotros no hemos vivido bajo un reinado. Pero un reinado no es una democracia. El Señor Jesús, Rey encarnado, no es nuestro servidor público. No es alguien a que nosotros le pagamos para que nos sirva. No le pagamos adoración para que haga lo que nosotros queramos. No le pagamos adoración o tributo o alabanza o de vez en cuando, según muchos líderes religiosos engañosos y malvados, le damos dinero para que el Señor haga lo que nosotros queremos que haga. Ese no es este Rey. Ese no es este Rey. Pero por supuesto que este Rey es una amenaza para todos los que humanamente, esa es la tendencia de nuestro corazón, queremos reinar sobre nosotros mismos, reinar sobre nuestras decisiones, la forma de vida, reinar sobre nuestras finanzas, sobre lo que tenemos, bienes materiales, reinar sobre la actitud que tenemos con los demás, cómo tratamos a nuestras esposas o hijos o vecinos o compañeros de trabajo. En Él, o para Él solo hay dos opciones. Para el Señor Jesús solo hay dos opciones. Porque uno podría llegar a pensar, bueno, este rey era muy malvado y obviamente quería matar al Señor, pero la multitud pues estaba como en un punto intermedio. Para el Señor Jesús no hay puntos intermedios. ¿Cómo que no hay puntos intermedios? No, eso nos dice Mateo en el capítulo 12. En Mateo capítulo 12, de los mismos labios del Señor. En Mateo 12, Él dice lo siguiente, Mateo 12:30. Y ojalá que puedan leer el contexto para que se den cuenta de lo que estaba sucediendo cuando el Señor Jesús en Mateo 12:30 en el versículo, perdón, no es el 30, del versículo 22 en adelante, ellos, los líderes religiosos y los fariseos, están acusando al Señor Jesús de expulsar los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. En el 28 él dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saquear su casa. Y escuchen lo que dice, ahora sí en el 30, el que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama.
Oh, esa es la forma en que él lo ve. Pues la forma en que él lo ve es la que debe ser, porque no importa lo que nosotros creamos. No, yo estoy en un punto intermedio. Hay mucha gente que respecto a Dios dice, no, a mí ni me va ni me viene. No, yo realmente no estoy contra él. Yo no sé cómo él es. Yo no quiero matarlo. Prefiero disfrazarlo para que me cuide la casa de entrada o tenerlo como un cajero automático que me da salud, dinero y amor cada que yo quiero. No, yo no soy como Herodes. Yo prefiero estar en un punto intermedio. No hay puntos intermedios según él, según el rey encarnado. O estás con él, o estás bajo su reinado, o estás contra él. Y yo pensando en las multitudes, y por supuesto hablando de una forma muy general, yo no conozco cada persona que estaba ahí, pero lo que sí nos muestra la escritura, lo que nos muestra la escritura es que las multitudes que en algún momento lo escucharon, lo siguieron, lo recibieron en Jerusalén, con las mismas multitudes que después dijeron, entréguennos a Barrabás y a ese crucifíquenlo. Y muy pronto pasaron de un extremo al otro. Porque para el Señor no hay puntos intermedios, o estamos bajo su reinado o estamos contra él. Al final, también nos muestra la escritura, habrá para el reinado humano una sola intención con el rey Jesús. ¿Saben cuál es? La misma de Herodes. La misma de Herodes. Herodes dijo, ¿con quién nació el rey? Bueno, díganme dónde está. ¿Me pueden averiguar dónde está? Porque voy a cambiar con él. Y cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 19, que para mí Apocalipsis 19 es un capítulo que yo digo, bueno, cuando nos sintamos tristes, deprimidos o desanimados, leamos Apocalipsis 19. No vamos a leerlo todo, pero miren el 19. Del 11 en adelante se nos presenta la gloriosa venida, ya no del rey en un pollino hijo de asna, no. El rey de Zacarías, no. Es el mismo rey, pero ya no viene así. Y en el 19 dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, aquí está, el reinado humano, los reyes de la tierra y sus multitudes, sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué locura! ¡Qué absurdo! Hacer guerra contra él. Por supuesto que él, en el versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. La misma intención, si se dan cuenta, la misma intención de la multitud, la misma intención de los líderes, la misma intención de los reyes de la tierra, la misma intención de una humanidad que nunca lo conoció y que nunca se sometió a su reinado. No hay sino otra opción, y es dónde está. Vamos a hacer guerra contra él, en la misma actitud de Herodes. Vamos a hacer guerra contra él, vamos a matar. Déjame terminar con esto. Para el reinado humano, solo hay dos opciones. Y por favor, todos estamos ahí. En Herodes estamos representados todos los humanos. Para el reinado humano solo hay dos opciones. Una, pues vamos a Mateo 2.
Versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Subraya esas dos palabras. Aquí está esta gente que viene del Oriente, que no tiene nada que ver con el pueblo judío, que podríamos decir en cierta forma representan a todas las demás naciones, para quienes él fue prometido, lo hemos leído en Daniel, en Isaías. Aquí está la primera opción. Vienen a él, lo encuentran, cuando lo ven se postran. No más el reino humano, no más. Tú eres el rey. Reina sobre nosotros, reina sobre mí, reina sobre lo que soy, reina sobre mi carácter, reina sobre mi pecado, reina sobre mi humanidad, reina sobre mí. Se postraron y lo adoraron. Tú eres el rey. Tú no eres un servidor público, eres el Señor. Primera opción. La segunda es morir bajo la ira del rey. No hay otra. Morir bajo la ira del rey. Ya lo vimos en Apocalipsis 19. Es bien interesante que Mateo, el que nos habló de Herodes y de su intención, lo que hizo, la barbarie que hizo, no sabemos cuántos niños mató. No era una región muy grande, no era una región muy poblada, pero si hablamos de Belén y sus alrededores, algunos calculan 30, 40 niños, no importa cuántos han sido, uno hubiese sido desastroso, como el desastre que vimos esta semana en esta escuela de Texas en los Estados Unidos. No podemos ni imaginarlo. Eso fue lo que hizo Herodes. Pero Mateo no nos dice nada de su muerte, pero Lucas, y en Hechos, capítulo 2, miren en Hechos 12, versículo 20. Si ustedes miran Hechos 12, lo que está haciendo Lucas es narrar la persecución que se había iniciado contra la iglesia, el martirio de Jacobo, cómo metieron a Pedro a la cárcel, también lo querían matar, etc. Pero luego él hace como un paréntesis. Bueno, no, el Espíritu Santo. Bueno, miren lo que pasó con Herodes. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dos opciones para el reinado humano. Una, los magos. Venir y postrarse y adorar. Dos, morir bajo la ira del rey. No hay otro. Él se encarnó para ser rey. Para ser rey de todos aquellos que somos alcanzados por él, porque él es rey siempre. Pero cuando pensamos en la encarnación del rey, él se encarnó para eso, para ser rey. Nada menos. Nada menos. La universalidad de la encarnación del rey y de esta encarnación como una amenaza para nuestro reinado humano. Pero en nuestro caso, lo que hemos dicho
Todos nosotros es, oh Señor, acaba con nuestro reinado. Acaba con nuestro reinado. Nosotros nos postramos. Reconocemos que lo único que vamos a obtener de nuestro reinado es muerte, destrucción, tu ira. Nos postramos ante el Rey y lo adoramos. Oremos, Señor, tú eres el Rey. Y nosotros hoy, como los magos de Oriente, nos postramos y adoramos. Y esta adoración nuestra no es una adoración de un momento en un tiempo. No queremos que sea una adoración del domingo en la mañana. Queremos que ese postrarnos y adorar sea un estilo de vida permanente. Ahora, hoy, cada día, viendo cómo reinas en nosotros. Gracias por encarnarte, Rey. Gracias por guiarnos como ellos con la estrella de una forma sobrenatural, absolutamente milagrosa. Nuestra salvación es un milagro tuyo. Y nosotros nos postramos y te adoramos. Amén.